Hello, hello muñecuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this class again. Recuerden que se pueden suscribir aquí abajito para que sigan recibiendo muchas más clases de inglés y pueden compartir estos videos con otras personitas que lo necesiten. Hoy vamos a explicar un tema súper importante a petición de una de las personitas que nos escribió en la cajita de comentarios pidiéndonos que les explicara este tema. Por lo tanto, vamos a mirar hoy las tag questions. Claro que sí, es un tema bastante interesante y hoy vamos a empezar con nuestro primer video. Entonces, primero, ¿qué son las tag questions? Súper sencillito, esas tag questions son preguntas cortas que hacemos al final de una afirmación o de una declaración o de un planteamiento. ¿Y para qué hacemos este tipo de preguntas? Fácil. Para confirmar algo o esperar que el oyente esté de acuerdo con nuestra afirmación o con nuestro planteamiento. Ya vamos a ver bien esto. Entonces, para realizar estas tag questions es importante tener en cuenta 3 reglas. Empezamos con la regla número 1 y es que si el verbo de esa afirmación o de ese planteamiento, de esa declaración está en una estructura afirmativa, pues la tag question iría de forma negativa. Ahora, si esa afirmación tiene el verbo de forma negativa, pues esa tag question iría de manera positiva. Observemos el siguiente ejemplo. Supongamos que yo en inglés voy a decir, Sara es una cantante, ¿no? Vemos en este caso que tengo la primera afirmación o declaración que sería she's a singer. Ella es una cantante. Esta es como la afirmación o el planteamiento principal. Entonces vemos que el verbo to be is está en estructura afirmativa, ¿vale? Por lo tanto, la tag question que voy a poner después de esta afirmación tendría que ir en negativo. Entonces, si yo voy a decir, ella es una cantante, no, pues entonces este verbo que está acá, que sería el verbo to be is, lo voy a pasar en negativo y luego voy a colocar el sujeto, isn't she. Oración que quiere decir, ella es una cantante, no, o ella es una cantante, ¿cierto? Es decir, estas tag questions las podemos traducir como no, ¿cierto? ¿Verdad? ¿O sí? Observen entonces que generalmente es como para confirmar algo, ¿sí? De lo que no estamos seguros o no tan seguros. Ella es una cantante, ¿no? O ella es una cantante, ¿cierto? Ella es una cantante, ¿verdad? Bueno, ustedes lo traducen como quieran, pero es básicamente como eso para confirmar algo, ¿vale? Ahora, vamos a hacerlo al revés, es decir, en donde el verbo to be esté negativo y la pregunta estuviera en forma positiva. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, she isn't a singer, is she? Que quiere decir, ella no es una cantante, ¿o sí? Entonces mire que aquí, si el verbo está de forma negativa, pues la pregunta estaría de forma positiva. Bueno, esta sería entonces la regla número 1. Ahora vamos a mirar la regla número 2. La segunda regla es prestar atención al verbo principal, es decir, al verbo de la afirmación o la declaración o el planteamiento o al auxiliar que haya allí. ¿Por qué? Porque aparte del verbo to be, ya si vamos a hacer oraciones en otros tiempos gramaticales, tenemos que mirar qué auxiliar correspondiente iría con base en el tiempo gramatical. Les voy a explicar esta regla con base en diferentes tiempos gramaticales. Supongamos que la oración va a contener el verbo to be, que en este caso ya sabemos que el verbo to be sería am, is o are para presente y was y were para pasado. En este caso vamos a hacer ejemplos en donde el verbo principal sería el verbo to be, ya sea en presente o en pasado. Entonces vamos a iniciar haciendo ejemplos usando este verbo to be como verbo principal, así como hicimos el ejemplo anterior de que she's a singer, de que ella es una cantante. Pero entonces antes recuerden que si la declaración o el planteamiento principal o la afirmación principal tiene am, is o are, la tag question iría de forma negativa. ¿Por qué? Porque este am, is o are está de forma positiva, la estructura es positiva, entonces esa tag question iría de forma negativa, así que esta tendría que ir con isn't o aren't. Ahora, si el verbo principal está en pasado como was o were, de forma afirmativa o positiva, en este caso la tag question iría en negativo, es decir, wasn't o weren't. En otro videito les voy a explicar por qué en esa tag question no iría am not, sino isn't y aren't, pero eso lo veremos en otra clasecita. Por el momento vamos a tener estas tag questions como isn't, aren't, wasn't o weren't. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo usando el verbo to be is. Supongamos que yo en inglés voy a decir que Kate is at home. Esta oración quiere decir Kate está en casa. Kate is at home, coma. ¿Cuál sería la pregunta para yo confirmar si ella está en casa o no? Entonces yo pondría Kate is at home. Como acá tengo el verbo to be en manera positiva,
y recuerden que cuando está en positivo, pues la tag question iría de forma negativa, entonces este verbo to be is yo lo colocaría como isn't. Y luego el sujeto she. Kate is at home, isn't she? ¿Y por qué coloco she? Pues porque Kate representa a ella y ella en inglés sería she. Entonces, Kate is at home, Kate está en casa, ¿no? O Kate está en casa, ¿cierto? Sería Kate is at home, isn't she? Perfecto, muñecuras. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, pero en este caso utilizando el verbo to be en pasado. Vamos a seleccionar el were. Entonces, como estoy seleccionando el were, voy a colocar como sujeto they. They were pilots, que quiere decir ellos fueron pilotos, ¿no? Si yo quiero cerrar esto con esa pregunta no, pues entonces ahí coloco la tag question, que en este caso sería weren't they. ¿Por qué? Porque si acá en esta oración principal o en esta afirmación o en esta declaración tengo el verbo to be en pasado de forma afirmativa, pues entonces esta tag question iría de forma negativa en pasado. They were pilots. Weren't they? Y recuerden que si en este caso la afirmación tiene el verbo en negativo, pues entonces la tag question iría de forma positiva. Por ejemplo, they weren't pilots. Vemos que en este caso tengo el verbo to be en pasado pero negativo. They weren't pilots. Entonces, como aquí está el verbo en negativo, pues entonces la tag question iría de manera positiva. Es decir, el weren't ya pasaría a were. Y el sujeto, pues they. They weren't pilots. Were they? Entonces vemos que en este caso estoy diciendo, ellos no eran pilotos, ¿o sí? Vemos en este caso que aquí ya estoy también como preguntando para que me confirmen porque no estoy como muy seguro. Ellos no eran pilotos, ¿o sí? They weren't pilots, were they? Bueno, estos serían entonces ejemplos usando el verbo to be como verbo principal, pero ahora también hay oraciones en donde el verbo to be no funciona como verbo principal, sino como auxiliar, pero no importa, es lo mismo. Esta tag question iría con este verbo to be. Por ejemplo, voy a hacer una oración en presente continuo. Recuerden que el presente continuo tiene como verbo auxiliar el verbo to be. Entonces, en esta oración donde yo digo Gerardo is playing basketball, isn't he? Significa que Gerardo está jugando basketball, ¿no? O Gerardo está jugando básquetbol, ¿cierto? Entonces observen aquí que el verbo to be is no es el verbo principal, sino auxiliar, pero de todas maneras yo lo voy a colocar en la tag question de forma negativa. ¿Por qué? Porque si acá está el is como auxiliar de forma afirmativa o positiva, pues entonces en la tag question yo lo dejaría como negativo. Listo, preciosuras, ¿cómo vamos? Bueno, ahora vamos a realizar unos ejemplos usando el presente simple y el pasado simple, que es otro tiempo gramatical que también ya vimos. Yo todos estos videitos se los voy a dejar al final de este video para que ustedes lo visualicen antes de continuar con esta clase, porque se les va a hacer mucho más fácil esta clase si ya aprenden a manejar esos tiempos gramaticales. Entonces, si nosotros hacemos una oración en presente simple, en donde el verbo está de manera positiva o afirmativa, la tag question iría de forma negativa, pero en este caso usando el auxiliar doesn't o don't, que es el auxiliar que se usa en el presente simple para oraciones negativas, ¿vale? Entonces, recuerden, si la oración en presente simple está de manera afirmativa o el verbo principal está de manera afirmativa o positiva, pues entonces esa tag question debe ir con el auxiliar doesn't o don't, depende pues el pronombre personal, que esto ya lo vimos, para que lo tengan muy presente. Ahora, si vamos a hacer una oración en pasado simple y el verbo que está en pasado obviamente está de manera afirmativa o positiva, pues entonces la tag question iría con el auxiliar didn't. ¿Por qué? Porque este es el auxiliar que utilizamos para oraciones negativas en pasado simple. Así que esa tag question pues iría con este auxiliar. Analicemos ahora entonces los siguientes ejemplos usando estos dos tiempos gramaticales, el presente simple y el pasado simple. ¡Turun! Observemos entonces este primer ejemplo en donde digo Your brother loves ice cream, doesn't he? Esta oración quiere decir tu hermano ama el helado, ¿no? O tu hermano ama el helado, ¿verdad? Entonces vemos que en esta oración, en este primer ejemplo, tenemos una oración en presente simple. ¿Por qué? Porque vemos que el verbo love está en presente, afirmativo, en positivo. Además está con S porque está en tercera persona. Y la tercera persona sería brother, your brother, que hace alusión a he. Recuerden que todos los verbos que están en tercera persona le agregamos S o ES. Por lo tanto, en esta
primera declaración o planteamiento donde yo digo your brother loves ice cream, tu hermano ama el helado, vemos que es una oración que está en presente simple. ¿Por qué? Porque el verbo love pues está conjugado en presente simple. Por lo tanto, la tag question pues yo la pondría con el auxiliar doesn't en este caso. ¿Por qué? Porque cuando hacemos oraciones negativas en presente simple utilizamos el auxiliar doesn't o don't. En este caso yo coloco el doesn't. ¿Por qué? Porque estoy hablando en tercera persona. Por lo tanto, yo colocaría entonces en este caso el auxiliar en negativo, porque si love está de manera afirmativa, pues entonces acá la tag question iría de forma negativa usando el auxiliar que se utilizaría como para una oración negativa en presente simple. Miremos este segundo ejemplo también en presente simple, pero en este caso ya no voy a utilizar como tag question el doesn't, sino el don't. ¿Por qué? Porque si yo en la afirmación o en la declaración o en el planteamiento estoy diciendo Carlos and Manuela have 2 children, estoy diciendo Carlos y Manuela tienen 2 niños, ¿no? O Carlos y Manuela tienen 2 niños, ¿cierto? O Carlos y Manuela tienen 2 niños, ¿verdad? Entonces vemos que en este planteamiento estoy hablando de Carlos y Manuela, el verbo have, que significa tener y está conjugado en presente simple. Por eso es que esta oración dice Carlos y Manuela tienen 2 niños. Ahora, como está en presente simple o este verbo está en presente simple, yo voy a colocar la tag question de forma negativa. ¿Por qué? Porque si yo hiciera una oración en presente simple de forma negativa utilizando el sujeto they, que representa Carlos y Manuela, ellos, pues yo elegiría el don't. Por lo tanto, en este caso, pues la tag question iría con el auxiliar don't, porque es el auxiliar que utilizo para oraciones negativas cuando hablo de you, we, they o I. Y por último, observemos el ejemplo en pasado simple. Yo voy a decir en inglés, she worked as a waiter, didn't she? Oración que significa ella trabajó como mesera, ¿no? O ella trabajó como mesera, ¿cierto? Vemos que este verbo worked está conjugado en pasado simple. Así que si el verbo está conjugado en pasado simple, ¿cuál auxiliar utilizo? Pues el didn't. She worked as a waiter, didn't she? Ya que recuerden que si yo hiciera una oración en pasado simple negativa, pues yo pondría el auxiliar didn't. Por eso es que en esta tag question coloco el didn't. ¿Por qué? Porque si este worked está conjugado en forma afirmativa en pasado, pues la tag question iría de forma negativa. Listo, preciosuras. Entonces recuerden que si el verbo to be o el presente simple o el pasado simple está en estas oraciones o planteamientos o afirmaciones de manera afirmativa, entonces la tag question sería de forma negativa. Ahora, si ese verbo está de forma negativa, pues la tag question estaría de forma positiva. Vamos a mirar este ejemplo. Vamos a pasar este ejemplo de forma negativa y cómo quedaría la tag question. Entonces miremos, si yo coloco your brother doesn't love ice cream, ¿cómo quedaría la tag question? Les voy a dar 3 segundos. 3, 2, 1. ¡Turun! Muy bien, quedaría does he. Es decir, ya el auxiliar no lo colocamos de manera negativa, sino de manera afirmativa. ¿Y por qué coloco he? Porque your brother hace alusión a él y él en inglés significa he. Perfecto, muñecuras. Ahora les voy a poner una oración y ustedes van a escribir acá abajito en la cajita de comentarios cómo quedaría esa tag question y yo se las voy a corregir. Por ejemplo, si yo digo they don't have 2 children, ¿cómo quedaría la tag question? Ahora, vamos con la última regla, que sería la regla 3 para estas tag questions. Y esto tiene que ver con la pronunciación. Y es súper sencillito. Y es que si al momento de realizar la afirmación o la declaración o el planteamiento junto con la tag question, estamos seguros de que la otra persona confirmará que nuestro planteamiento es correcto, ahí usamos la falling intonation, es decir, la entonación hacia abajo. En cambio, si no estamos tan seguros de que eso que estamos planteando es correcto, pues entonces en este caso usamos la rising intonation, es decir, la entonación hacia arriba. Por ejemplo, si yo digo they are working, aren't they? Vemos que la pregunta finaliza con una entonación hacia abajo. Por lo tanto, estoy queriendo decir de que estoy casi segura de que ellos están trabajando, pero solamente quiero que la otra persona me confirme que eso es así. En cambio, si yo digo they are working, aren't they? Vemos que la entonación al final de la pregunta es como hacia arriba, aren't they? Por lo tanto, aquí no estoy tan segura de eso y requiero que la otra persona me diga si sí o si no.
Es decir, cuando uso la entonación hacia abajo, podemos traducir esa tag question como cierto, ¿verdad? En cambio, cuando la uso hacia arriba, puedo traducirla como no o sí. Por ejemplo, cuando yo decía ahora, ellos no eran pilotos, ¿o sí? Entonces yo diría, they weren't pilots. Were they? Igual esto lo iremos practicando en los siguientes videos, solamente es cuestión de que ustedes también lo practiquen allí en casita. Bueno, muñecuras. Y bueno, muñecuras, esta sería entonces la explicación de las tag questions. Nosotros iremos repasando más y más este tema en los próximos videos, ya que les voy a dar unos tips. Vamos a hacer un cuadrito para que se les haga más fácil, mejor dicho. Así que thank you so much por visualizar. Espero que hayan entendido. Recuerden que si el video les gustó, pueden darle un like, le pueden ayudar mucho a este canal y se pueden suscribir aquí abajito para que sigan recibiendo más videos. Además, pueden compartirlo con otras personitas y pueden dejar su comentario aquí abajito de algún tema que quieren que les explique. Yo con mucho gusto lo haré. Nos vemos en otra ocasión. Besitos.